Ahí sí, la hora del tax. ¿Cómo Hola estás, Pedro, ¿cómo Eduardo? estás? Bien, pues aquí sufriendo en Magallanes con los fríos extremos que hemos tenido en esta semana, pero bueno, somos magallánicos, así que estamos acostumbrados a estas vicisitudes de la vida, pero este año ha Sí. sido más, parece que se está notando el cambio climático. Habían imágenes del mar congelado, Sí, eso ¿cómo se llama? En Tierra el del Fuego, estrecho. Ah, sí, del Estrecho de Magallanes, el sector de San Sebastián, donde está la frontera entre el límite entre Chile y Argentina. Ahí se congelaron unas olas y quedaron reflejadas, pero es que realmente hemos tenido frío extremo. Nosotros estamos acostumbrados, en realidad, a tener esto, pues tenemos buena calefacción, pero este año la complicación vino por el tema del agua, porque si tú no proteges las cañerías, con estos fríos se congelan claro. y no tienes agua, pero después cuando viene el deshielo, viene la presión de agua y como esta estaba congelada, revienta la tubería y hoy día tenemos casi el doble de consumo de agua de un día normal por este defecto de las roturas. Entonces es tanto que hay que empezar a racionalizar, entonces estamos con el agua cortada, como dicen bien por ahí, en ciertos sectores y ciertos horarios. Nosotros, el sector donde vivo yo, la cortan en la noche, así que no me afecta tanto, pero hay gente que en las tardes, bueno, las clases están suspendidas ya hace una semana, la próxima semana empiezan las vacaciones de invierno acá en Punta Arenas, así que, pero no, bien, bien, ese tema Qué nuestro. bueno. Y ahora en la ola de las declaraciones juradas. Sí, estamos terminando. Hoy día 28 de junio tenemos varios vencimientos. Las declaraciones juradas que quedan para esta fecha, como son las de balance, determinación de RLI, inversiones en el extranjero y otras tantas como el consumo de petróleo, etcétera. Así que no, bien, estamos con harta pega, entretenidos, ya acostumbrados ya a estos movimientos año a año. Y bueno, las de precio de transferencia que se movieron un par de meses más, así que hay un cierto alivio. Oye, ¿y se ha hecho una estimación de las horas que los contribuyentes le dedican a cumplir con estas obligaciones accesorias? Yo por lo menos no lo he visto, es decir, nosotros estamos trabajando hace 2 semanas en preparar estas declaraciones porque, es decir, si bien se simplifica bastante cuando uno usa software, cuando no lo usas, yo creo que el trabajo debe ser muy, muy pesado porque son algunas, por ejemplo, la de balance, generalmente nosotros subimos a través de un archivo plano que hay que preparar, es decir, hay que hacer toda una clasificación de los códigos de acuerdo a lo que dicta el Servicio de Impuesto Interno, más los códigos que tenemos nosotros, y luego de eso replicar en cierta forma en la determinación del capital propio para que cuadre con lo que tú tuviste en la declaración de renta, y después colocar los códigos para determinar la RLI que presentaste en la declaración de renta. Entonces, son varias horas que se destinan a esta labor y que no se cuantifican. Yo no he visto estudios respecto de eso, pero es bastante. Claro, incluso yo creo que utilizando un software muy potente y poderoso, igualmente uno tiene que dedicarle horas porque en el fondo hay un deber de agregarle insumos a ese sistema, ¿cierto? Entonces, es una cantidad de tiempo, de horas hombre, por llamarlo así, que tiene una valorización económica, ¿cierto? Y que en el fondo uno debiera considerarlo en la carga tributaria, ¿cierto? Porque esa gente probablemente no pudo dedicar su tiempo a otras gestiones propias de la empresa y está trabajando para el fisco, ¿cierto? Para proporcionar la información y por lo tanto eso debiera tener una consideración, no sé, quizás como rebaja o al menos como parte de los impuestos que uno paga, pero esa discusión yo creo que está súper pendiente, debería hacerse cargo. Yo recuerdo que en Brasil, en la época en que yo vivía, había una estimativa de cuántas horas o cuántos días al año uno trabajaba para el fisco, considerando el monto de los impuestos que se pagan, así como también el tiempo que se le dedica al cumplimiento. Entonces, ojalá se pueda partir quizás con un estudio más estadístico para considerar, en el fondo, no solo valorizar el tiempo que a uno actualmente le dedica, sino que también prevenir, ¿cierto? Que el Estado no se entusiasme en recargar de obligaciones a los contribuyentes, porque
uno va viendo cómo van, no solo cómo va creciendo el aumento, la cantidad de declaraciones juradas, sino que también cada declaración jurada a su vez va aumentando, los formularios 22 van creciendo cada vez, entonces un interés del Estado en aumentar el requerimiento de información, entonces eso es importante, yo creo que se pueda controlar y hacer presente que es parte de la carga que uno cumple, es decir, los impuestos son cargas legales, ¿cierto? Cargas públicas, pero también son cargas públicas al tener que estar dedicándole tiempo para presentar informaciones en estos formatos de declaración jurada. Sí, efectivamente, es decir, muchos, los contadores, lo que nosotros decimos, lo que callamos los contadores, es decir, hay un trabajo detrás que nosotros alimentamos al sistema que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Nosotros le entregamos los insumos para que después el servicio le proponga una declaración de impuestos a los contribuyentes y es así, es decir, hay gran cantidad de trabajo en el mes de marzo preparando las declaraciones juradas, incluso algunas empresas ya parten en febrero presentando algunas declaraciones juradas. Luego, en abril, mayo es full operación renta. Luego, bueno, viene un receso como el que tomamos nosotros para tener un descanso y recuperar el aliento para lo que viene. Luego viene el periodo de rectificar, revisar las observaciones y terminamos con las declaraciones juradas que se presentan ahora. Es importante lo que tú señalas porque nosotros como Colegio de Contadores, y digo como colegio porque forma parte de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, hemos estado relevando este tema en varias oportunidades. Se le ha manifestado tanto a las autoridades nacionales del Ministerio de Hacienda como a los parlamentarios respecto a este tema de que gran cantidad de información que se entrega y que no se ve, ¿ya? Y los clientes tampoco lo ven, porque en realidad ellos hoy día saben solamente que uno presenta su declaración de renta, pero no sabe que una empresa grande más o menos presenta entre 8 a 10 declaraciones juradas, dependiendo los movimientos que tenga. Hay empresas, por ejemplo, las grandes empresas que presentan una que se llama la 1913, que es la información global de la empresa, donde hay información que es muy, muy compleja y detallada que hay que llenar, que en ese caso nosotros lo hacemos en conjunto con la empresa. Y así una serie de declaraciones que se llenan todos los años y que en realidad, como dices tú, es una carga que no se ha evaluado y no se cuantifica. Claro, y también se me ocurre, ¿cierto? No sé si había un problema en relación a la sensibilidad de ciertas informaciones, porque como cada vez el servicio pide más información que escapa un poco de lo estrictamente contable, yo no sé si se han encontrado o deparado con cierta solicitud de información un poco sensible, quizás estratégicamente que ustedes no quieren relevar, que no resulta apropiado quizás porque forma parte de la intimidad, ¿cierto?, de los contribuyentes. No sé si han tenido ese problema o en general la información que suele pedirse no complica en ese sentido. Mira, las declaraciones juradas, las que son obligatorias de presentar, yo creo que la más sensible es la 1913, donde se presenta información de la estructura, si es que hay un holding, si es que se está haciendo algún proceso de reorganización empresarial, cómo es el financiamiento de la empresa, si es interno, es externo, si participa algún asesor externo. Es decir, esa es información muy sensible para la empresa. Bueno, y entendemos que también hay un secreto de esa información que no se va a escapar, pero al principio esa declaración fue muy reacia de hacerla por parte de los contribuyentes, ¿ya? Luego, bueno, ya después con la amenaza de las multas millonarias que aplican por no presentar esas declaraciones, varios se vieron, ¿cómo se llama?, incentivados a presentarla. Pero de ahí hay otro tipo de información, pero que se entrega cuando hay proceso de fiscalización, ¿ya? Cuando hay un proceso de tú a tú con el contribuyente, a veces piden información que a veces es sensible, que muchos contribuyentes Contratos, contratos, licitaciones. por ejemplo, ciertos contratos con personas especiales dentro de la empresa, donde tienen ciertas cláusulas que son solamente para ellos. Hay temas así muy, muy sensibles, quiénes son tus proveedores. Entonces, eso es muy sensible porque en realidad si eso llega a caer en manos de la competencia, que por lo menos yo hasta los años que yo llevo trabajando en la parte
tributaria, tanto antes en el servicio y ahora como fuera, nunca lo he visto, pero es información muy sensible que podría caer en manos de terceros y que realmente es relevante. Claro, en materia de precio de transferencia también, y uno piensa en otros ámbitos penales, ¿cierto? En que se filtran los expedientes, declaraciones que son privadas, y claro, existe una disposición, una norma legal que prohíbe a los funcionarios públicos, o sea, funcionarios de impuestos internos, divulgar informaciones sobre el contribuyente, pero igual se dan estas filtraciones, entonces... claro, a mí tampoco me ha tocado mirar o ver filtraciones de esta naturaleza. Sería muy, muy grave, pero quizás no es necesario esperar el riesgo de la filtración, sino que el hecho de aportar información sensible, yo creo que también es una discusión pendiente. Ahora, cerrando la primera idea, poco se habla en Chile, pero desde el punto de vista del derecho comparado, por ejemplo, existen algunos principios de justicia tributaria, entre los cuales está el de simplicidad, ¿ya? Simplicidad no solamente en que no sea tan complejo determinar y declarar y pagar impuestos, sino que también en esta serie de progresiva cantidad de información que se va solicitando. Quizás sería bueno remarcar un poquito la necesidad que tiene o el deber del Estado, ¿cierto?, de facilitarle la pega a los contribuyentes, ¿cierto?, no recargarlo y dejar que dediquen parte valiosa que pueden dedicar a crecer como empresa, a trabajar para el Estado y sobre todo sin ningún reconocimiento pecuniario de ese tiempo. Sí, no, y respecto a la simplificación del sistema, para muestra un botón, hoy día es más fácil preparar una declaración de impuestos de una empresa del régimen semi-integrado, es decir, del 14A, del régimen general, que una empresa del régimen ProPyme. Es Porque un mito. la empresa del régimen ProPyme tributa en base a ingresos percibidos y a gastos pagados. Entonces tú tienes que entrar a determinar de todo el movimiento que tuvo la empresa PYME durante el año, qué facturas efectivamente le pagaron, de las que emitieron, y qué facturas o qué proveedores pagaron efectivamente. Nosotros hace poco tuvimos una fiscalización, no voy a decir dirección regional ni nada, pero hubo un error de línea y salió la observación y llegó una resolución de no dar lugar a la devolución. Rápidamente presentamos los antecedentes, descubrimos el error de línea y presentamos la reconsideración administrativa voluntaria, la RAP. Pasaron 4 meses donde ni siquiera nos citaron a la audiencia que tienen que hacerlo. De repente un día llega la notificación, audiencia, le conversamos el caso, dijeron, bien, ¿me podrían mandar las facturas que usted está diciendo que están erróneamente imputadas? Sí, le mandamos al día siguiente la factura. Pasan 2 semanas sin novedades y llega un mail un día martes, tipo 4 de la tarde, si podíamos adjuntar los pagos de las facturas, porque como era el régimen ProPyme, tributa en base a gastos pagados. ¿Por qué no Plazo, se pidió todo junto? no lo pidió en el momento, plazo miércoles, mediodía, es decir, a las 12 del día. Es decir, un martes a las 4 de la tarde y nos piden. Nos comunicamos rápidamente con el contribuyente, no eran muchas facturas. Por favor, envía copia de las transferencias o los pagos de los proveedores que nos están pidiendo. El cliente no los tenía porque había pasado harto tiempo, se los pidió al banco, el banco los entregó el día jueves en la mañana, nosotros le adjuntamos las transferencias el día jueves en la mañana y nos llega una resolución de no al lugar porque no habíamos dado respuesta el día miércoles al mediodía. Es decir, y hoy día tenemos que irnos ahora al TTA. Qué locura. Pero mira, ¿qué voy? Si hubiese sido una empresa del régimen general, no tenéis que estar acreditando pagos. En cambio, en el régimen del PYME tenemos que acreditar los pagos. Y si no, no te lo aceptan. Derechamente no te aceptaron el gasto porque no estaba pagado. Aunque sí estaba pagado, pero no nos dieron más plazo. Tuvieron 4 meses para revisarlo y no lo hicieron, o pedirnos los antecedentes y después generalmente los piden de un día para otro. Y es una regional grande de la zona central. Pasa lo mismo acá en Punta Arenas, pasa lo mismo en otros tribunales tributarios, digamos, DEPAT, departamento, no tribunales tributarios, departamento de procedimiento administrativo dentro del servicio. Entonces,
¿A qué voy? ¿Cuál es la simplicidad que tiene una declaración de renta de una ProPyme? Que en realidad nosotros tenemos que estar a ver qué facturas se emitieron, cuáles se pagaron este año, cuáles se pagaron el año anterior, etcétera. Entonces, hoy día hacer esa declaración es muy compleja y después acreditarla también, porque tenemos que acreditar el pago. Entonces, en vez de ayudar a la pyme, hoy día es más complejo. Aparte que si tú haces un balance de acuerdo a eso, no tiene pata ni cabeza porque no te lo van a aceptar. Entonces, uno que hace un balance normal y luego entra a determinar qué se pagó, qué no se pagó y hace otra especie de renta líquida. Así que bueno, está un tema ahí que podíamos estar harto rato conversando, pero bueno, son cosas que como decimos los contadores, callamos. Pero yo creo que esta oportunidad, este programa que nosotros hemos creado, es también una buena forma de quizás denunciar, si se puede llamar así, prácticas que tienen que ser mejoradas, ¿cierto? Las penas del infierno para el contribuyente que se atrasa en una declaración jurada, y hay sanciones para el servicio cuando atrasa en su respuesta, en su agilidad, en su deber de facilitar, porque eso tiene un sustento legal, no es una cuestión valórica. Existen disposiciones legales que obligan a los funcionarios a ser lo más diligentes, a facilitar el camino del contribuyente y no se está cumpliendo. El argumento, ¿cierto?, de que el plazo de prescripción de los 3 años es el plazo que tiene el servicio, eso es un criterio súper equivocado cuando está en el marco de un proceso de fiscalización. Eso por un lado. Y lo otro, claro, en relación al ProPyme, es importante lo que menciona. Ojalá se pueda revertir, además considerando que esta tasa excepcional del 12,5 se termina este año, ¿cierto? Y al próximo año vuelve a los 25, y ahí te hago la pregunta. ¿Sale más caro el ProPyme que para el próximo año va a salir más caro el ProPyme, igual o más caro que un régimen general? Mira, la gran ventaja del ProPyme siempre va a ser de que tiene 100% de derecho al crédito, ¿ya? En cambio, el semi-integrado, bueno, se llama semi-integrado porque tiene un castigo ahí de una restitución adicional que se tiene que hacer del 35%. ¿Se viene a ser Que, la diferencia principal, dices tú? Porque claro, el yo creo que PPI, la del gasto, de la depreciación sí, instantánea, hay una serie de diferencias que se tienen que evaluar. Yo, en este caso, nosotros evaluamos por cada uno de los clientes que tenemos, es decir, cada uno evaluamos si nos conviene ese régimen ProPyme. Hay otros que están obligados, pero hay otros que hay que evaluar y cuál nos conviene, ¿ya? Hay contribuyentes que en realidad no les afecta mayormente porque no hacen retiro, son empresas que solamente son de inversiones, etcétera. Pero hay otros que sí, que se les afecta y grandemente. Ahora, está toda la expectativa de que esa tasa del 25% no sea efectiva, ¿ya? Yo creo que va a ser un proceso de negociación ahí que van a tener que hacer, porque no puede ser que una pyme tribute lo mismo que una empresa grande, es decir, eso, y se vio ahora efectivamente, ¿ya? Así que es algo que hay que trabajar y que hay que incentivar. pero, por ejemplo, si tuvieras una empresa que presta servicio, que no incurre en tantas inversiones de activos fijos, por lo tanto no tiene tema con la depreciación instantánea, servicios simplemente, comparando, digamos, el próximo año, ¿cierto? La restitución vendría a ser un factor determinante, o en realidad Es no. como te digo yo, es decir, por ejemplo, puede ser de que no sea un factor determinante si no hace retiros, ¿ya? Si una empresa que hace retiros, claro, el crédito es importante, un Claro, 25% la tasa del crédito. Y no olvidemos que se aplica el crédito en función a la tasa vigente, es decir, yo puedo haber generado utilidades sí. con tasa del 10, pero cuando las retire va a tener tasa del 25. Entonces, por ahí va a venir un poco el cálculo para ver qué me conviene o no me conviene, ¿ya? Claro, como la mayoría de los contribuyentes que están en el régimen ProPyme, ¿cierto? Que suelen retirar toda su utilidad, por lo tanto, en ese sentido, sigue siendo más conveniente el régimen ProPyme, aun cuando tenga una tasa de 25, Sí, ¿no? sí, por ese lado sí. Y cómo se llama, y es más relevante en cuanto a las obligaciones de la carga tributaria. El régimen ProPyme tiene un par de declaraciones juradas que se presentan durante el año, dependiendo, por ejemplo, los arriendos, que también igual la tiene la otra empresa, los PPM puesto a disposición, y tienen una DJ que es la 1948, que es la que yo informo los retiros y los créditos. En cambio, las régimen general tienen una serie de otras declaraciones que Muchas no más, las sí, tienen. claro, Entonces, claro. ahí hay una carga.
que no la ve el contribuyente, no la ve él, sino que su asesor es el que tiene que tenerla. Entonces ahí viene un precio, un honorario mayor, porque en realidad hay más tiempo destinado. Que fue lo Claro, que comentó. es un gasto adicional para el propietario, ¿cierto? Claro. Bien, claro. Lo otro que está como en boga, ¿cierto? En estos días es el ICIT o ICIF, ¿no? Y sí, el impuesto sustitutivo a los impuestos finales, lo famoso lo último que salió. Claro, Sí, es la- una especie de ISFUT que tuvimos hace tiempo atrás, que es un impuesto sustitutivo al FUT y ahora es un impuesto a los impuestos finales. Sí. Aquí, por lo menos lo que yo he estado leyendo, no discrimina el año de creación digamos, de la utilidad, si fue antes del 2016 o fue después del 2016, ¿ya? claro. Pero en Y términos de precio quizás no es tan atractiva como otras alternativas previas, ¿cierto? Como el ISFUT o que hubo las anteriores. Es decir, no es tan conveniente quizás, ¿no? sí, yo no he hecho los cálculos, he visto algunos por ahí que andan circulando, algunas ya personas ya empezaron a trabajar ya en estos temas, yo igual tengo que hacer mis cálculos, cada cliente nosotros hacemos un análisis y se lo ofrecemos porque en realidad después te preguntan, oye Pedro, hubo esta franquicia y no la ofreciste y No nosotros lo tenemos existe, que ¿no? hacerlo, tenemos que hacer los cálculos, pero Sí. hay una diferencia entre el régimen general o este semi-integrado y los pymes. En el régimen general es una tasa única del 12%, ¿ya? Es decir, yo tengo las utilidades que están en el RAI, porque la utilidad hay que hacer algunos agregados de deducciones dependiendo la fecha que tú hagas, se actualiza esta información, se restan los retiros del ejercicio, bueno, lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, con lo que hicimos con el ISFUT también cuando se calculó, y se aplica una tasa del 12% sin derecho a ningún crédito. Es decir, El ¿ya? SAC no sirve ahí. No, ahí no sirve. Ahí se pierde nomás, ¿ya? Pero te aplican una tasa única del 12%. Entonces hay que evaluar con cada cliente para ver si me conviene o no me conviene o si hace retiro. Muchos han hecho los cálculos y les conviene seguir haciendo retiro aunque tenga restitución, ¿ya? Claro, o también si alguien, por ejemplo, algún propietario tiene un proyecto importante personal y estaba pensando en retirar una cantidad importante que se iba a ir con el tramo máximo, el 40%, quizás sea una opción pagar este impuesto y liberar esos recursos que han justificado con una tasa más atractiva que la tasa regular del grado complementario, ¿cierto? Sí, hay que evaluarlo y como mantiene la característica de que son preferenciales, entonces tú puedes retirarlo antes o en el Claro, momento que tú quieras. Y también es una forma de dejar como saneada en las empresas de utilidades de impuestos futuros que se quieran pagar. Lo dejas pagado hoy además. día y ya después quedas con posibilidades de retirarlo en el futuro. Ya no hay que olvidar ahí este tema de los porcentajes de participación en cuanto a los retiros, porque generalmente cuando habían estas utilidades, estas rentas exentas de pagar impuestos a la renta, generalmente los retiraban terceros y no obedecían un poco a los porcentajes de participación. Hay instrucciones ahora con la modificación tributaria que se hizo que se tiene que obedecer también a los porcentajes de participación. Y en el Claro, caso de tiene las todo el pymes, sentido porque sería una donación ahí encubierta, ¿cierto? exacto. Así que esa reforma, bueno, en ese caso de empresas que sean familiares y que cumplan ciertos requisitos. ¿Ah? Si Claro. no tenemos relación, por ejemplo, entre los dos hacemos una sociedad, no tenemos ningún tipo de relación, y si un año tú te quieres llevar el 50, no sé, tenemos 50-50 y tú te quieres llevar el 100% de las utilidades, nadie nos va a cuestionar. Pero en cambio, si somos padre e hijo o otras relaciones familiares, ahí sí se cuestiona. ¿Ya? Y Igual respecto de podría las... el servicio preguntar, ¿ah? Más Mira, allá de que no tiene esa norma del artículo 14, que efectivamente, como dices claro, tú, habla de los relacionados, pero quizás por una especie de NGA pueda cuestionarlo, ¿cierto? Y pero entre partes que no son relacionadas podemos tomar acuerdos que no sean ilegales y claro, perfectamente podemos generar que tú estás pasando por un momento económico, quieres hacer inversiones, retira la utilidad este año, yo retiro la utilidad de los próximos años. Perfectamente exactamente. podemos llegar a esos acuerdos. Claro, yo creo que es súper importante lo que dices, porque siempre, si va acompañado, ¿cierto?, de una razón de negocio, por llamarlo así, y es relevante, ¿cierto?, y se puede acreditar, no hay ningún problema, sí, efectivamente.
Sí, Ya, bueno, y y el con régimen ProPyme dices tú que es el distinto. ESIF es distinto, ¿ah? Porque ahí la tasa es del 30%, pero tiene derecho a utilizar el crédito acumulado en el SAC, pero con la tasa vigente, ¿ya? Entonces, este año es el 12,5, pero en realidad se aplica el factor, que sería un 0,14 y algo. Entonces tú vas a retirar las platas, le vas a aplicar un 30% y, bueno, hay que incrementarla por el crédito que vaya a tener derecho, Claro. le aplica la tasa del 30% y después tienes derecho a un 14%. Entonces habría que ver cuál es la tasa final que obtienes para determinar si te conviene o no. ¿Ya? Y Eso, en grandes números, Pedro, teóricamente, más bien, este ISIF, ¿a quién está beneficiando más? ¿Al 14A o al 14 de número 3? yo así como lo estoy viendo, el 14A. Nosotros, en los cálculos que tuvimos antes de IFUD, de años anteriores, la tasa efectiva de nuestros clientes rondaba entre el 11 y el 13-14%, porque ahí tú rebajabas los créditos. Entonces, Claro. al final tú le calculabas la tasa efectiva, es decir, cuánto era lo que realmente Sí, se estaba pagando, y iba entre el 10,5 al 13%, dependiendo de los créditos que tuvieran. ¿Ya? Por ejemplo, hay empresas que tienen utilidades sin crédito, que esas tú las retiras y no tienen ni un crédito, y hoy día te pagan un 12%. Es un decir, 12%. te Sí, conviene. claro, Te claro. Aun conviene. cuando, aun cuando el ISFUT, los ISFUT anteriores eran, parece más interesante, lo que hoy hay es que está mirando mejor al 14A. Es decir, por lo menos ahí. No he hecho los cálculos con los pymes, ¿ah? Porque en realidad nosotros tenemos empresas pymes, pero que rondan los 2.000 millones de venta al año, utilidades alrededor de 700, 800 millones, y que han ido acumulando, ¿cuánto se llama? RAI, porque no han retirado todas esas utilidades. Entonces hay que entrar a evaluar qué haría yo. Es decir, hay que entrar a evaluar si el dueño decide retirar todo, el dueño o los dueños deciden retirar todo, cuál es la tasa efectiva menos los créditos asociados, versus esta tasa del 30%. Ahora, no olvidemos que la tasa máxima del regular complementario es un 40%, dependiendo de los montos, menos el crédito que tengas, y aquí te están Sí. cobrando un 30%. Entonces, hay un pequeño beneficio ahí de una tasa máxima que te podrían aplicar, que sería un 10% menos, dependiendo de los montos. Ahora, si tú tenés tasa baja, no sé, de 20%, 23%, está ahí en el tramo del 23 o del 13%, no te conviene por ningún motivo. No conviene, claro, claro. Pero ya, claro, yo lo veo de la persona que quizás necesita la plata y dice, bueno, ahora en vez de pagar un 40 por todo este retiro, mejor me acojo al ISIF y quedo libre. Claro. Bueno, vamos ¿cuánto se llama? A redondear un poco más adelante en otros programas que podamos tener, y quizás podemos tener algunos cálculos o traer algunas comparaciones y podemos presentarla aquí y podemos darle mejores consejos a nuestros Sí. oyentes. Esta aplicación permite una pizarra. Ah, buena. Vamos a explorarla. Sí, bueno, sí, pues, bueno, más allá de los temas contingentes, coyunturales, la idea de este episodio es hablar sobre el impuesto al lujo, que es la ley 21.420, publicada en febrero del 2022 y que se hizo efectivo recién para abril del año 2023, ¿cierto? Con los bienes de valor relevante que los contribuyentes tuvieran al 31 de diciembre. Es un impuesto bien polémico. Hoy salió una noticia en el diario financiero, ¿cierto? Que ha habido una seguidilla de reclamos ante el propio servicio y ante los jueces tributarios, y ha habido varias sentencias favorables a los contribuyentes porque se aplica mal, no existe un reglamento, dicen algunos, y tiene problemas técnicos legislativos importantes. Y por lo tanto, quizás puede ser una oportunidad para mejorar este impuesto, que a mí me parece razonable, ¿cierto? Va en la línea con la progresividad del sistema tributario, pero también reconoce ciertas situaciones en que no merece aplicar el impuesto porque no son empresas o porque son empresas que utilizan estos bienes para su giro y por lo tanto se justifica que no los tengan. Entonces, para el resto forma parte del principio de progresividad de los tributos.
más allá de que uno pueda discutir que se está aplicando un impuesto sobre un patrimonio, que no permite ciertas deducciones, ¿cierto? Algo parecido a lo que pasa con el impuesto territorial, y que por lo tanto quizás podría tener problemas desde el punto de vista constitucional, aun cuando la Constitución en su origen permite perfectamente la aplicación de impuestos sobre bienes, más que sobre patrimonios netos, ¿ya? Entonces, la idea, a ver, es hablar un poquito sobre este impuesto. ¿Tú ya has tenido algo de experiencia en la determinación y quizás no sé qué otras cosas has visto antes de mencionar un poquito los requisitos? Sí, bueno, empiezan las comunicaciones, Pedro, me llegó un giro y no sé por qué es. Entonces digo, bueno, no hay liquidaciones, no hay citaciones, Es giro envíamelo para que, inmediato. claro, este giro inmediato, envíamelo para que lo revisemos y claro. Generalmente son, ¿cómo se llama? Bienes de muy alto valor, bueno, y lo vamos a ver los requisitos, como dices tú, que se aplica o no se aplica el impuesto. Y lo último que estábamos estudiando fue un tema de una empresa que tiene una aeronave, ¿ya? Y que esta empresa había estado sin movimiento. Entonces, principalmente por temas logísticos de la pandemia, esta empresa dejó de trabajar producto de la pandemia, había unos repuestos que tenían que traer, no los han traído y la aeronave todavía la tienen en tierra, ahora recién la están reactivando y le llegó el giro del impuesto y como dices tú, ellos quieren reclamar porque en realidad fueron a preguntar al Servicio de Impuesto Interno respecto de, porque está esta exención que vamos a mencionar también respecto de que si estos bienes pertenecen a una empresa y son explotados por la empresa y forman parte de sus ingresos que se obtienen, eh, deberían quedar exentos, pero ahí le dijeron al servicio que como la empresa estaba sin movimiento, no le aplicaba la exención. Entonces, el contribuyente contrariado dice que, bueno, esperemos que el juez determine si corresponde o no pagarlo, porque ahí vamos a ver que la ley no dice nada respecto de que tenga movimiento o no. Ahora, por otro lado, se puede prestar para que ciertos bienes de cierto valor sean incorporados a los activos de las empresas, aun cuando no generen ingresos. Pero si ¿cuánto se llama? Se mantiene este criterio de que formen solamente parte del activo de una empresa, podría pasar, ¿ya? Entonces ahí quedaríamos en cierta letra muerta respecto de la aplicación de este impuesto. Pero bueno, todavía, como dices tú, es tema que se está zanjando. No me ha tocado ver impuestos respecto de helicópteros y yates, pero sí de aviones, de automóviles de cierto valor, etc. Es un impuesto anual, dice la ley. Tiene una tasa del 2% y aplica sobre un concepto bien polémico, que es el precio corriente en plaza, ¿cierto? Que es un precio que fija impuestos internos. Es una cuestión bien compleja, ¿cierto? ¿Cuál es el valor corriente en plaza de un bien? Porque hay tantas circunstancias, como dice el artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? Que pueden rodear o pueden afectar para bien o mal un bien, pero bueno, el legislador decidió que ese valor lo iba a fijar impuestos internos. Y hay una resolución que, si no me equivoco, en la 145 del 23, ¿cierto? Que contiene un registro del precio corriente y que se va actualizando todos los años. Aplica sobre bienes ubicados en territorio nacional, entendiendo por tales aquellos que se inscriben, ¿cierto? Cuando son sujetos a registros, son A aquellos que registro. están registrados de propiedad del contribuyente. O sea, tiene que haber una relación de dominio con ese bien. O sea, no aplicaría para el arrendatario y otros o tenedores de los recursos. Aplica a las personas naturales o jurídicas sin distinción, ¿ya? Y que posean estos bienes al 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Independiente que al día siguiente y antes del giro lo vendan o lo Claro, trasladen a otra. lo transfieren, claro. Lo transfieren, claro. ¿Sobre qué viene? Bueno, no son todos. En general, el valor tiene que ser igual o superior a 122 UTA, ¿ya? La ley habla de helicópteros tripulados, aviones tripulados, yates, salvo aquellos yates que están con propulsión a vela y sean utilizados por deportistas,
y dice automóviles, station wagons y vehículos similares. ¿Ya? Aquí yo me detengo porque la ley, bueno, por esta cuestión del derecho tributario rige el principio de legalidad, la ley dice automóviles, station wagons y vehículos similares. Pero curiosamente, la circular que regula esta materia, que son dos, Sí, dice una cosa, yo no sé si estaré muy mal, pero ¿qué es lo que dice? Dice el Servicio de Impuesto Interno, para la aplicación del impuesto se considerará que las camionetas, furgones, jeeps o vehículos tipo jeeps y motorhomes son vehículos similares a los automóviles o station wagons. ¿Qué te parece? Porque uno cuando ve el artículo 31, ve la norma sobre IVA, se hace una distinción clara entre vehículos station wagons y similares versus una pick-up o una camioneta, ¿cierto? Pero aquí la ley expresamente para este impuesto habla de automóviles, station wagons y vehículos similares. Uno entendería que quedan fuera camionetas y otros vehículos que no tienen problema desde el punto de vista del gasto del crédito fiscal. Pero esta interpretación del servicio que los asimila en una sola cosa, o sea, asimila las camionetas a los station wagons, me parece complicado, ¿no? sí, yo creo que ahí, bueno, tuvimos harto tiempo atrás unas polémicas bien sabrosas que tuvimos todos ahí interactuando respecto de que el servicio, una camioneta tipo Honda, no me acuerdo el modelo, le había dicho que en realidad no era camioneta, sino que era un station wagon disfrazado de camioneta, diciéndolo en buen chileno. ¿Ah? Sí, Entonces hubo ahí dimes y diretes, incluso se metió aduana entre medio porque ellos habían calificado ese tipo exactamente. de vehículo como camioneta. Entonces, en realidad a veces el servicio, bueno, en su afán de fiscalizar, de recaudar, porque eso es lo que siempre han dicho que es su función principal, la recaudación, excede un poquito el tema, porque claramente, como dices tú, aquí habla de station wagon y vehículos similares. ¿Quién fija que son vehículos similares? ¿Quién es el rector respecto de eso? ¿Lo hace aduana? ¿Lo hace el registro civil cuando inscribe un vehículo? ¿O lo hace cuando se hace la importación y se declara el vehículo? Pero claramente una camioneta no es un station wagon, para nada. Es decir, son cosas distintas. Como dices tú, se permite el gasto en camioneta, bueno, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos del artículo 31, como ya lo hablamos en un programa anterior, pero aquí claramente no corresponde. ¿Ah? Y respecto del valor corriente en plaza, claro, es decir, ahí hay todo un tema que siempre se ha discutido porque en realidad hay vehículos que generalmente estos son de alta gama, no estamos hablando aquí estamos hablando en el caso del automóvil 62 UTA, estamos hablando de alrededor 50 50 millones millones. de pesos, 50 millones de pesos un vehículo, pero adicional a esto, los dueños le agregan cosas adicionales, es decir, le ponen su buena llanta, su neumático especial, ciertos alerones, ciertos adornos, y ese vehículo que le costó, no sé, 60, 70 millones, perfectamente en el mercado hoy día cuesta 80, 90 millones. Así Pero es. no hay forma de determinar uno a uno, así que por eso se determina y el servicio hace una tasación genérica respecto de los valores, principalmente por el valor de adquisición que tienen contemplado y después le van aplicando una especie de prestación en el tiempo Sí. para que el vehículo va perdiendo valor. Pero lo que tú señalas respecto de que esta norma, digamos, la circular asimila este tipo de vehículos para aplicar el impuesto es claramente algo que hay que, ¿cómo se llama? Que hay que reclamar, porque en realidad no. Claro, hay que reclamar, efectivamente, porque esta es una interpretación de impuestos internos que está en su circular, pero el juez tributario y los ministros de las Cortes de Apelaciones y Suprema tienen la autonomía para discrepar de esa interpretación. Así que, Sí, eh, ellos evaluarán en base bueno, al espíritu de la el ley, espíritu de la ley, quizás. o el tenor literal de la ley. ¿Ah? Probablemente en su inicio, en su génesis, esta ley quería abarcar todos los vehículos y por X razón quedó corta y se mencionó solamente a los station wagon. Y por lo tanto el servicio quizá está interpretando esta norma en función de su historia fidedigna. Ahí hubiera sido muy bueno que el servicio hubiera en una nota al pie quizá explicado por qué está haciendo esta interpretación extensiva. ¿Ya? Se hubiera agradecido, pero eso no ocurrió. El,
El impuesto dice que no aplica sobre bienes de propiedad del fisco ni las municipalidades, ¿ya? Y tampoco aplica a los bienes de propiedad de una empresa. Dice, siempre que los bienes respectivos se encuentren efectivamente destinados y sean indispensables para el desarrollo de dichas actividades. Y ahí viene lo que comentas tú, ¿cierto? Una empresa ya que realiza actividades del 1, 3, 4, 5, el artículo 20, tiene este vehículo, imaginémonos un helicóptero o un avión, y en ese año nadie contrató sus servicios, ¿ah? Y por lo tanto quedó sin movimiento. Pero era una empresa, el activo estaba ahí. La pregunta es, bueno, ¿debiera aplicar el impuesto? ¿Se necesita que haya generado ingresos en el año para que no aplique el impuesto o simplemente lo importante es que forme parte de una empresa que dedica ese activo a actividades grabadas con el impuesto de primera categoría? Yo tiendo a pensar que es la segunda idea, ¿cierto? En el fondo, si no tiene movimiento, el contribuyente tiene toda la razón de reclamar que ese impuesto que le giraron es improcedente. ¿Qué Sí, piensas tú? puede ser un tema, como te digo, puntual. Tenemos este caso de esta empresa que tiene esta aeronave que no ha podido trabajar por esta falla que tiene y que producto de todo conocido del COVID no pudieron acceder a los repuestos. Ahora, yo me pregunto respecto de los automóviles Station Wagon y similares, que son gastos rechazados en la medida que yo no pida las autorizaciones, etcétera, para poder ocupar ese tipo de vehículo. Pero hay muchas empresas que igual, porque lo necesitan para su actividad, incurren en estos gastos y después hacen el ajuste a nivel de renta líquida y pagan el impuesto como corresponde. Pero ese vehículo que no es aceptado tributariamente para efectos de la determinación de la renta líquida, queda exento también de este impuesto al lujo porque está siendo utilizado efectivamente el desarrollo de una empresa. Podría Una buena ser, pregunta. Claro, una buena porque un pregunta. impuesto no tiene relación con el otro. Es verdad, es verdad. O sea, como primera cosa, yo creo que ya estamos como en una época en que este criterio legal de excluir a los vehículos Station Wagon no tiene sustento. Hoy es súper necesario quizás para muchas empresas, para muchos profesionales que prestan su servicio a través de sus empresas, vehículos que no son camionetas, y al contrario, una camioneta no le sirve y por lo tanto tiene que incurrir en mayores gastos para recorrer y llegar a sus clientes. Por lo tanto, deberá modificarse o deberá considerarse un poco la realidad actual de los contribuyentes en que esta distinción que excluye a los vehículos, a los station wagon, no tiene sustento, ¿cierto? Lo segundo es que, claro, si una empresa eh, necesita ese vehículo, lo va a comprar, como dices tú. Y ahí el tratamiento, bueno, es que esa compra no se castiga con el gasto rechazado, sino que lo que se va a rechazar van a ser los gastos asociados a ese vehículo, se va a limitar la depreciación, ¿cierto? Pero lo va a tener. Por lo tanto, esa inversión que haga la empresa va a ser un activo más, ¿ya? Que no se va a afectar con con el impuesto del artículo 21, no se va a poder tampoco aprovechar el crédito fiscal, etcétera, ¿cierto? Pero el mero hecho de comprarlo, de adquirirlo, no le va a gatillar el impuesto del gasto rechazado. Pero en los hechos sí, sirve para la actividad, para una actividad grabada, ¿cierto? Ese vehículo bonito me va a servir para captar a un cliente que me va a pagar un ingreso y que lo voy a reconocer en mi renta líquida disponible. Por lo tanto, Exacto. yo creo que si a alguien le toca reclamar eso, sería un argumento bien bonito, interesante de plantear, porque en el fondo va al fondo de la cuestión, ¿cierto? Más allá de las formalidades. Yo concuerdo contigo, o sea, no, sería inaplicable, sería incorrecto que se quiera girar un impuesto a este contribuyente. O sea, además de la carga tributaria que ya tiene asociada, por ser el hecho del gasto rechazado, De como no dices tú, poder deducirlo, claro. no se puede ocupar el crédito fiscal tampoco, el IVA crédito fiscal, no se puede ocupar, y ahora le recargamos con un impuesto adicional del 2% del avalúo fiscal, o del valor corriente en plaza, que en realidad es lo mismo, así en realidad el servicio determina el avalúo fiscal, monto que se aplica también para el pago de las patentes, ¿ya? Las patentes o los permisos de circulación que se llaman
Sí. Normalmente es el mismo monto sobre el que se aplica. Claro, y dice que en que no se puede determinar el valor, se va a la ley de herencia y donaciones, ¿eh? Interesante. Y curiosamente, porque cuando uno se va a la ley de herencia y donaciones, la fórmula de valoración en subsidio, la bolsa de gato, es el valor corriente en plaza. Creo que se llama así también. Claro, El único, es como como la cuando bolsa. aplicas una fórmula en el Excel donde quieres restar un valor que estás sumando y te dice Exacto. fórmula equivocada. Bueno, aquí es algo parecido. Bueno, Es pero algo es que bueno. habría que tener alguna salida, porque en realidad, si no tenía el valor corriente en plaza, porque en realidad no todos ¿cuánto se llama? Quizás los autos sí, porque hay más fácil de registro, pero quizás los otros tipos de bienes que se aplica el impuesto al lujo quizás no tengan valor. Sí, Entonces ahí hay que entrar a determinar de alguna forma. perfecto. Mira, es interesante que la ley habla de empresa que desarrolla una actividad del número 1, 3, 4, 5 del artículo 20 de la ley de la renta, ¿cierto? Entonces le preguntaron al servicio, yo soy una fundación o corporación, una persona jurídica sin fines de lucro, ¿ya? Claro. Y el servicio dijo que no, que No. estas entidades no son consideradas empresas, ¿ya? Aun cuando pueden desarrollar actividad económica, Y que no afecta pagar impuestos, por eso. y que Claro. afecta impuestos, primera categoría, IVA, etcétera, no se les reconoce como empresa. Ese criterio es bien discutible, ¿eh? Porque la empresa, eh, uno siempre tiene como la idea de que las fundaciones, corporaciones no tienen fines de lucro, y eso hay que entenderlo en un sentido bien estricto, que no pueden retirar las utilidades Ah, de esa entidad, ¿ya? Pero en nada se opone a que puedan realizar actividades grabadas, por lo tanto, en mi opinión personal, una fundación que realiza actividades económicas lucrativas, perfectamente son empresas, ¿ya? sí, Lo que pasa es que tiene esta excepción de que no puede retirar las utilidades, pero es una actividad empresarial como cualquier otra, ¿ya? Pero nosotros bueno, tenemos varias corporaciones y fundaciones que desarrollan actividades que quedan afecta a impuestos y generalmente a algunas les va muy bien, más que si fueran empresas, digamos, con fines de lucro. Pero como dices tú, esos fines ellos generan estos ingresos para seguir desarrollando sus actividades y no los retiran. Digamos, no hay un retiro de utilidades. Pero en la práctica los hechos son empresas. sí. Y bueno, y ahora les va a ir mucho mejor porque no les van a cobrar este impuesto. Ah, claro, yo intuyo, ¿cierto? La pillería de muchos van a florecer más las fundaciones y corporaciones con esta ley, ¿no? Ojalá que no, porque no, está complejo el tema. Hoy día, bueno, nosotros, eh, ¿cómo se llama? Lo hemos visto mucho en la práctica. Hay muchas restricciones respecto de las fundaciones y las corporaciones, porque lamentablemente por unos pocos caen todos, entonces es así. Claro, Ahora, de hecho ojalá que, en el catálogo apareció el uso de fundaciones por el tema de la exención del IVA. Sí, yo tengo la seguridad de que en un par de años más va a aparecer un caso de fundaciones queriendo beneficiarse de este impuesto al lujo al lujo, claro, pues adquiriendo bienes y que forman parte de la corporación y que son o de la empresas. fundación, y son empresas. Ya, perfecto eso. Lo otro es que no se acepta como gasto este impuesto, ¿ya? Porque el 31.4 de la ley, si no me equivoco, que habla de que se Sí, aceptan los gastos, los impuestos que no sean los de esta ley, ¿cierto? Salvo algunos como el antiguo impuesto que está en el 64 del royalty minero. Entonces, la regla general es que los impuestos que no están en la ley de la renta eran gastos aceptados, aquí no, ¿ya? exacto. Eso, claro, eso cuando se aceptaba como gasto, uno haciendo la sumatoria global de la carga tributaria, resultaba en que el impuesto era más bajo que el que se aplicaba, ¿cierto? En cambio aquí uno Claro. podría decir que es una tasa real del 2%, ¿no? Sí, es una tasa real porque no permite deducción. Es decir, vamos a la práctica. Cuando tú tengas que pagar este impuesto, si eres empresa en realidad y lo utilizas en tu proceso dentro de tu actividad, no vaya a quedar exento, pero si fueras y por ciertas, no sé, por X motivo, como este caso que te estoy mencionando yo de esta aeronave que le están aplicando el impuesto y al final me dijeran, sí,
hay que pagar el impuesto. En la práctica yo como lo contabilizo como un gasto para la empresa, en realidad es un gasto, en la práctica, cuando yo presento mi balance. Pero cuando haga la determinación de la RLI voy a tener que agregar ese gasto a la RLI sin quedar afecto al artículo 21, por supuesto, porque en realidad no fue para uno de los dueños en específico, sino que más que nada, ¿cómo se llama? Es de la empresa, ¿ya? Entonces, bueno, habría que evaluar si realmente, ¿cómo se llama? Se va a aplicar en la práctica este hecho de que no sea considerado un gasto para la empresa, porque en realidad si tú utilizas en tu proceso productivo no debería quedar afecto al impuesto. Claro. Otra cosa claro, que uno siempre ve, lo que el profesor Yañez hablaba de la incidencia de los impuestos, ¿cierto? Entonces, quizás la gente va a decidir no comprar estos bienes, ¿cierto? Y por lo tanto, capaz que sea un impulso al renting de estos vehículos, porque así no se les aplica el impuesto especial al lujo, ¿no? Mira, yo creo que la persona que tiene los recursos, Le es el indiferente. 2% le es indiferente. Quizá alguien que quiera tener, no sé, aspirar un poco más, tener un mejor, porque hablemos de, Maximizar. claro, no, de tener un vehículo de mayor seguridad, porque en realidad estos vehículos traen mayor seguridad, traen mayor confort, traen mayor duración, etcétera. Lo va a pensar y en realidad, porque en realidad está aspirando a tener un vehículo de mejor gama, pero sabiendo que tiene que pagar mayor patente o permiso de circulación y ahora también está impuesto al lujo. Entonces, por ese lado se va a incentivar, pero la gente que tiene los recursos para comprar, no creo que el impuesto sea relevante en su decisión o no de adquirir estos vehículos. Ahora, si lo puede meter a la empresa, olvídate. Claro, claro. Pero no te creas, porque hay mucha gente de muchos recursos que en el fondo ganan márgenes quizás muy bajos, pero de una cantidad importante de negocios, y por lo tanto un 2% puede ser una diferencia y decidir, digamos, no comprar y mejor arrendar. Eh, no En sé, Estados Unidos se ocupa mucho esa fórmula en vez de ser propietario de un vehículo, tú arriendas el vehículo y en realidad te ahorras una serie de gastos que tienes asociados a los dueños de los vehículos y al final te sale más significativo arrendarlo. Ahora, yo tengo clientes que tienen un recurso o patrimonio muy importante que utilizan vehículos normales y que incluso más, siempre había un cliente extranjero de origen asiático aquí en Magallanes que llegó hace muchos años a la región, el hombre muy emprendedor, partió trabajando en una empresa pesquera y después llegó a ser propietario de varias empresas pesqueras y por allá por el año 80 compró una camioneta y hasta hace un par de años atrás todavía la tenía. Entonces va a depender de cada uno nomás ¿cierto? si o no. ¿Ah? Entonces, Ah, bueno, este es un impuesto que yo no he visto estadísticas de recaudación. No sé si va a cumplir o no con los objetivos que se planteó, porque en realidad, como dices tú, estos impuestos al patrimonio, en realidad lo que hacen en cierta forma a veces es desincentivar la adquisición de estos bienes. claro, hay que ver el efecto a largo plazo recaudatorio, si moduló un poco la conducta de los contribuyentes. Yo desconozco, no le metí cabeza a estudiar en el fondo la razón, si era mayor recaudación o lo que se quería en el fondo era, no sé qué otra cosa, financiar quizás algo puntual, ¿cierto? Sería bueno. Ahora, claro, yo creo que puede hacer un poco de cortocircuito con vehículos eléctricos que ahora están, digamos, propiciándose. Yo recuerdo en una oportunidad cuando estuve en Roma, en un Uber eléctrico, Toyota, un auto fantástico, el chofer me decía que el auto le salió 2 pesos porque el Estado le financió el vehículo eléctrico, ¿ya? Claro. Porque tienen un valor importante, sobre todo en la época en que yo fui, que fue hace unos años. Entonces, hoy un vehículo eléctrico, yo creo que bordea el valor de estos vehículos que Sí, se graban con el impuesto. Estos vehículos tienen un beneficio, y creo que están exentos de la patente del permiso de circulación por un tiempo, no sé. Podría haberse hecho la excepción
para este tipo de vehículos, ¿cierto? Para alinear un poco esta política ambiental de favorecer digamos, la cero emisión. Yo creo que quizás no le hicieron la pregunta al Ministerio de Medio Ambiente, podría haber sido una buena oportunidad para dejar a salvo, ¿cierto?, toda esta iniciativa que existe verde, y que fundamentalmente, digamos, los vehículos son grandes contaminantes. Entonces, es una pena que no se haya hecho el clic ahí con ese tipo de vehículos. Sí, sí, digamos, como tú bien mencionas, no está la exención para este tipo de vehículos, y que en realidad son de estos valores que son considerados de alta gama. Generalmente estos vehículos traen ciertas herramientas de seguridad, de lujo, etcétera, que cuantifican su valor. ¿Ya? Entonces, yo creo que en realidad, como esta ley también salieron un montón la 21420, que fue para financiar la PGU, trajo una serie de modificaciones tributarias, de las cuales algunos han tenido que ser modificadas en el tiempo, Sí. como esta norma los leasing, por ejemplo, que hasta el día de hoy nunca vio la luz. No. Y otra serie de modificaciones que en realidad yo creo que, bueno, yo creo que cuando las leyes se hacen en forma rápida, a veces surgen este tipo de injusticia o iniquidades. Si en realidad queremos incentivar este tema de descontaminar el mundo, bueno, deberíamos haber dejado exento a este tipo de vehículos de este impuesto al lujo, porque en realidad, si bien tienen ciertos aspectos del lujo, pero en realidad su contribución es distinta. Claro, yo no sé qué dice la ley, no sé si habla de impuesto al lujo, pero No, ojalá que no, no. la ley no habla de impuesto al lujo, pero se llama Sí, impuesto al lujo. claro, La ley habla... pero capaz que sí, me hubiera sido súper secado, pero bueno. Sí. Oye, la ley dice que hay un reglamento que tiene que emitir el Ministerio de Hacienda para verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto. Ese reglamento todavía no aparece. Ya, Yo no lo he visto, lo estuve buscando cuando empezamos a preparar el programa y no lo claro, encontré. No sé no, si yo existe o tampoco lo he no. visto. Y fíjate que ese fue ha sido uno de los argumentos importantes que han hecho caer giros por este impuesto, ¿cierto? Porque no está la regulación específica que tiene que haberse dictado con el decreto, y por lo tanto, al no estar el decreto, este impuesto no puede ser aplicable. Mm. No sé si habrá una descoordinación ahí de la entidad ejecutiva, pero lamentable que eh, para el 1 de enero o para el 31 de diciembre del 2022 hubiera estado ya ese decreto. Todavía no. Ese pasa mucho a veces que se echa a andar y sin tener se echa a andar el auto sin tener todos los implementos. Pero bueno, muchos nos van a reclamar, y esos que nos van a reclamar, el fisco le dirá gracias por cooperar con la Por su recaudación. contribución. Claro, es como Sí, lo que es lo pasa con la mismo, ISAPRE, ¿cierto? la mismo te iba a Cuando comentar, exacto. ellos están conscientes de que de los 100 afectados van a reclamar 2 y por lo tanto el resto es ganancia. Claro, y quedaba así. Claro, ahí habría una especie de enriquecimiento ilícito quizá, ¿no? Sí, bueno, si la ley lo pone como requisito y los tribunales están diciendo, yo creo que ahí deberían actuar de oficio y no aplicar el impuesto. Claro. Este impuesto, la ley expresamente señala que el contribuyente puede reclamar. Es decir, primero puede presentar una reposición administrativa, ¿cierto?, de los 30 días hábiles administrativos ante el propio Servicio de Impuesto Interno, y queda a salvo también el derecho de reclamar ante el juez tributario, y ahí le corre el plazo de los 90 días judiciales, ¿cierto? Lo que suele ocurrir, yo creo, es que varios se enteraron del giro cuando ya se les pasó el plazo, ¿cierto? Para presentar la reposición y la reclamación. Entonces ahí la pregunta, ¿está todo perdido? En mi opinión, no. Siempre está la alternativa milagrosa de la RAF, ¿cierto? De la revisión de la actuación fiscalizadora que no tiene plazo, y que yo he visto, el servicio deja sin efecto muchas actuaciones en donde el contribuyente perdió la alternativa de reclamar o de reponer. Así que no está todo perdido, entonces para eso habría que hacer una petición administrativa. Es parecido a una RAF,
se hace también online y la idea en el fondo es dejar solicitar rejas sin efecto por una serie de argumentos entre los cuales, uno de los cuales varios de los cuales hemos comentado acá en esta reunión. Sí, en ese sentido, bueno, igual hay que tener el director regional, que es el que tiene la facultad de revisar en cualquier Resolver. tiempo, de acuerdo al artículo sexto. En este Sí. momento no me acuerdo exacto el numeral, pero de acuerdo al artículo sexto, el director regional que tiene esta facultad. Pero el director regional difícilmente se va a ir en contra de una decisión o una interpretación administrativa del director nacional. Entonces, hay que tener argumentos en este caso, muy importantes para solicitar la RAF, como por ejemplo puede ser de que en realidad este bien pertenezca al activo de una empresa que está generando recursos. Ahora, si queda ahí en el tema de que, mira, en realidad no hay La camioneta, reglamento o la camioneta, yo creo que ahí ahí ya no es conviene difícil que mucho, el ¿sí? director, claro, el director regional interprete otra forma y resuelva anular el giro, ¿ya? Así es. Claro. Así que siempre hay que tener esa consideración. Así es. Bien. Bien, existen dos circulares. Es curioso porque ahora existe, la ley establece que cuando se va a emitir una circular, como contexto, ¿cierto? No existe una obligación del servicio de emitir circulares, ¿ya? Las circulares son explicaciones más pormenorizadas de la ley, ¿cierto? Entonces, no Sí, existe una obligación legal de dictar circulares cada vez que se modifica una ley, pero es una práctica. Entonces, el servicio, incluso antes de la publicación de una ley, ya está preparando su borrador de circular. Entonces, la ley contempló la obligación del servicio de publicar un borrador de circular al público para que cualquier persona pueda hacer comentarios, observaciones. Yo que trabajé en esa área, el servicio está obligado a analizar cada uno de los comentarios y decir si amerita un cambio o no, ¿cierto? No sé si eso se podrá pedir por transparencia, pero existe, ¿cierto? El servicio hace la pega de analizar porque también está interesado en que salga bien el trabajo, ¿ya? Pero aquí quizás yo creo que se le escapó. Como comentaba, hay dos circulares. La primera, la 57 del 2022, y poco después salió otra, que fue la 38. a 38 del 2023, que hizo una corrección de esa circular, ¿ya? Claro. ¿En qué consistió la corrección? En que queda exento del impuesto aquellos contribuyentes de la primera categoría, ¿cierto? Que utilizan esos activos independientemente de que sea activo fijo o activo circulante, Exacto. porque la ley no hacía la distinción. Entonces, en la primera circular Sí. se interpretó, ¿cierto?, que quedan exentos solamente aquellos que lo utilizan como activo fijo, ¿ya? Pero después se hizo la corrección y ahora una empresa que comercializa estos bienes de alto valor no queda afecto al impuesto. Yo creo que lo que tú mencionas respecto de que no se hizo consulta respecto de esta circular fue porque salió el día 26 de diciembre del 2022, es decir, salió poquitos días antes de que se fijara el valor corriente en plaza de los vehículos para aplicar el primer impuesto. Entonces, Pero entonces no tuvo época de de comentario, consulta, yo creo que ¿no? no lo vi por lo menos que yo sepa, no lo Entonces quizás verifiqué en todo caso, ¿eh? Yo entonces sé quizás que tiene un tema de responsabilidad, no sé si de ilegalidad de la circular, pero en el fondo hay un cumplimiento de no la lo ley. vi, ¿ah? No te puedo Ya, dar la certeza, habría que verificarlo, ya, pero dado los plazos, salió casi, bueno, el servicio a veces nos tiene acostumbrados. Más que nada las circulares, y bueno, nosotros lo hemos analizado bastantes veces porque en realidad trabajamos dentro del servicio, son instrucciones del director nacional a los empleados, a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, de cómo aplicar y cómo el director interpreta las normas, y también sirve para los contribuyentes o que nos sí, podamos acoger de buena fe a esas instrucciones que imparte el claro. director, ¿ya? Entonces, estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que sale una ley y estamos esperando la circular del Servicio de Impuesto Interno. Yo estaba leyendo el último reporte tributario del Centro de Estudio de la Universidad de Chile, ¿ya? Y respecto del ISIF, ¿ya? Del impuesto sustitutivo a los impuestos finales, que salió ahora, creo que salió hace un par de días,
Y en un párrafo dice, bueno, aquí tendremos que esperar la interpretación del director del Servicio de Impuesto Interno porque no está clara la aplicación de esta norma. ¿Ya? Entonces, Ya. claro, ya forma parte de nuestros derechos adquiridos de usuarios de las normas tributarias de que estamos esperando la interpretación del director. Y bueno, el primer programa que hicimos respecto de las sociedades profesionales, esa fue, creo, la circular que tuvo más consulta pública y que recibió mayor cantidad ¿cómo se llama?, de De participación de comentario. parte del comentario respecto a la aplicación. Ahora, el resultado final, bueno, varió un poquito, hay algunas cosas que se cambiaron, pero en general el servicio, ya cuando tiene una posición tomada, es difícil que la modifique. Y si Sí. esa es una interpretación que viene de años, ya, bueno, pero también hemos visto casos donde cambia el criterio y ese cambio de criterio a veces, tiene que ser publicado. Claro, yo recuerdo una discusión de que en el fondo los cambios de criterio, dice la ley, y una norma nueva que se incorporó para el 2020, señala que los cambios de criterios tienen que someterse a consulta pública, ¿no? No sé si es esa la disposición. Cambio de criterio tiene que estar en una circular y someterse a consulta pública. Déjame chequear. Ya. Y, y, Sin embargo, existen muchos cambios de criterios que el director los declara en un oficio y no en una circular. Claro. Sí, no. Especialmente. Dejando de lado los cambios de criterio que no se reconocen como tales, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Claro. sí. Ya, Como, ya, que sí. como, como el que analizamos respecto de las sociedades profesionales, que el socio puede tener sus derechos en una sociedad de empresario individual. donde Claro, dice, claro. donde dice todo lo contrario y entendemos que dice tal Claro, cosa. pero como se vea, digamos, es un cambio de criterio que podría verse, por una cuestión de certeza jurídica, a veces haberse reconocido como tal. Pero existe una disposición que cuando se trata de modificaciones de cambios de criterio tiene que establecerse, someterse a consulta pública. Entonces la discusión era, bueno, cuando cambiamos de criterio en un oficio, ¿tenemos el deber de someterlo a consulta pública o no? Entonces la conclusión fue que no. Claro. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el fondo es que cuando existe un cambio de criterio, independiente del formato sobre el cual se haya hecho el cambio de criterio, tiene que hacerse esta consulta pública, porque la idea es que en el fondo se pueda masticar un poquito por la comunidad, ¿cierto? Para el fin de todo, ¿cierto? Pero esa es la discusión. Dice, con todo, las circulares e instrucciones que tengan por objeto interpretar con carácter general normas tributarias o aquellas que modifiquen criterios interpretativos previos deberán siempre ser consultadas. Entonces la consulta es, esto es cuando estamos en una circular solamente o también cuando se cambia un criterio en un oficio. Claro. ¿Ya? Entonces, el servicio ha interpretado, esto no existe, no es una opinión digamos, oficial, pero han entendido que cuando hay un cambio de criterio en un oficio no se somete a consulta pública. Es criterio del servicio. Claro, pero uno también podría, digamos, objetar ahí una ilegalidad, ¿cierto? Porque el legislador no hace esa distinción y la finalidad es que cuando responder un llamado de atención. Hay un cambio de criterio, perfecto, detengámonos todos, ¿cierto? Y conversémoslos con la comunidad académica, los asesores, ¿cierto? Y veamos cómo se puede mejorar esta interpretación, ¿ya? Pero desafortunadamente no es Yo así. creo que siempre el camino de conversar y de analizar, porque realmente siempre hay diferentes puntos de vista, salvo ciertas materias donde ya no se puede discutir mayormente, siempre es bueno discutir, ¿no? Siempre es bueno analizar, porque tú puedes tener otras aristas que no previste, ¿ya? Sí, claro, y de hecho, yo creo que el servicio eh, peca un poco, ¿cierto?, de alejarse de la comunidad académica y del mundo de los asesores, más bien, ¿cierto? Tiene una posición un poquito parapetada y eso no es bueno. Si uno ve la experiencia de otros países, existe una fuerte vinculación
es importante que el Estado no sea un mero sujeto aplicativo, sino que sea reflexivo. Para eso necesita tener estas alas de la academia y del mundo de la práctica, ¿cierto? Pero a veces se parapeta y pierde un poco la sensibilidad con los problemas de los contribuyentes. O sea, una cosa que yo me jacto cuando trabajé en impuestos internos es que le ofrecí al director de esa época crear una especie de entidad similar al Instituto de Estudios Fiscales de España, que es una entidad súper Sí, sí, interesante. Ellos hacen pasantías doctorales, producen material científico mucho, mucho, muy mucho. relevante. Y no me pescaron mucho, pero después, al poco tiempo, se creó, no sé cómo se llama ahora, pero es como un centro de capacitación, Ah, de eh, estudios, sí. de estudio, claro. No llegó a ser mi propuesta, ¿cierto? Pero en el fondo, al menos Va, va a medio camino, va a medio dejémoslo ahí. camino. Sí. Claro, contemplaba una biblioteca y actividades, pero falta quizás todavía el espacio para la discusión, para la reflexión. Pero Se ha visto mira, algunos, ¿ah? sí, termina nomás. Ya, ¿no? Se ha visto algunos lazos que ojalá se fortalezcan más. Por ejemplo, Antonio Faúndez, él ha desarrollado harto el tema de la sostenibilidad tributaria, está fuertemente haciendo trabajo conjunto con impuestos internos. O sea, ojalá que impuestos internos también se abra a discutir otros temas también relevantes y pueda, digamos, entroncarse bien con este mundo de la academia y de los asesores, colegios profesionales también, etcétera. Sí, bueno, no sé, yo recuerdo mi experiencia dentro del servicio y en realidad en mi época de fiscalizador o jefe de unidad que fui, éramos muy reacios a trabajar con otros entes y especialmente en estos temas de la interpretación de las normas. Principalmente porque la persona que nos guiaba en nuestro quehacer es el director nacional, ¿ya? Ya. Una de las oportunidades que tuvimos nosotros muy importante fue cuando acá en Punta Arenas, y yo ese tiempo yo trabajaba acá, se hizo el primer magíster y el único que se ha hecho en tributación en Punta Arenas, y varios funcionarios del servicio participamos de ese magíster, y se creó una especie de centro de estudios dentro del mismo servicio donde analizábamos jurisprudencia y estudiábamos y nos juntábamos después de horario, porque igual teníamos nuestras obligaciones académicas que cumplir con el magíster, pero también se fue creando este tema. Como una sociedad de los poetas muertos. Una cosa, sí. Y bueno, y era abierto a todos, pero en realidad en la práctica éramos pocos los que participábamos. Pero siempre cerrado. Es decir, éramos nosotros los del servicio. Entonces, porque ahora que estamos fuera, por lo menos yo, veo que en realidad no hay nada complejo en juntarnos y debatir ideas, ¿ya? Y decir, mira, esta interpretación yo creo que está equivocada por esto, por esto, por esto otro. Y tú dirás, mira, es que en realidad es así. Yo digo, sí, pero es que en la práctica, porque uno ahora ya tiene calle, como le dicen por ahí, se ve de otra forma, se ve de otra cosa. Es decir, bueno, hace años que ya no se aplica el criterio de que el contribuyente es un delincuente. Ya, yo, por lo menos dentro del servicio, eso ya está quizás no generalizado, pero ya gran parte Más o de los menos funcionarios, desterrado. claro, es decir, no está desterrado completamente, pero gran parte de los funcionarios ya no piensa así. Pero no por eso podemos tener una opinión y contrastarla y conversarla. Realmente es muy interesante esto que se quiere hacer y ya estamos entrando en otro tema. No sé si cerramos el impuesto al lujo y hablamos otros temas, pero esta especie de consejo asesor del director nacional, yo creo que es una excelente idea, pensando en que puede traer opiniones distintas y respecto de un punto de vista que quizá dentro del interior del servicio no se ve. ¿Ah? Claro, claro, en el caso de que prospere la norma de que la elusión la va a calificar el servicio y no el juez tributario. Yo Claro, recientemente tuve una exposición con varios profesores, entre ellos César García Novoa de España, y él llegaba a la sí, conclusión de que no parece no sé cuál fue la palabra, pero no parece un absurdo que la elusión la califique un juez tributario en Chile. ¿Ya? No es que sea malo,
y el hecho el hecho de que en el mundo sea la administración tributaria la que califica y no un juez tributario, eso no significa que tengamos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la particularidad que hay un juez especializado, ¿ya? Y qué mejor que él para calificar la elusión, y por lo tanto parece ser más garantista que se mantenga esa norma. Bueno, si por X razón se cambia y termina siendo el servicio quien califica la elusión por la norma de la NGA, claro, efectivamente el comité sería una buena instancia. Ahora, yo recuerdo que también hubo comentarios en relación a ese comité, como estaba planteado en el proyecto de ley, creo que tenía algunos problemas, pero que no recuerdo en este minuto, pero en lo que se me viene a la cabeza es que el mundo tributario es súper pequeño, ¿eh? Entonces, acá de los asesores en Chile, yo no sé a qué nivel, digamos, va a haber una objetividad o va a haber unas normas de inhabilidad, no sé si en verdad va a funcionar. Claro, se ve complejo. Pero no sé si tú tienes alguna estadística de las veces que el servicio ha requerido de los tribunales tributarios aplicar la norma antielusiva. No tengo Porque el dato. yo he visto que son un solo caso, que el que salió No, famoso, esa fue la sentencia, ese- pero ha pero fue habido el único varios caso que ha sido acogido. Pero, acogidos. Claro. claro, pero si tú Pero te pones, requerimientos hay varios, hay varios. por eso, Yo no sé si el entonces, dato estará en el último, la última rendición de cuentas, no sé cómo se llama, cuenta pública del director nacional, está publicado en la página del servicio. No sé si estará el dato de la cantidad de requerimientos, pero pero está. Pero ponte en el caso de que existiera la norma de que el servicio califica eh, todos esos son casos que, han llegado, que tendrían que haber llegado a los tribunales. ¿Ah? Porque el servicio tenía la facultad, si hubiese tenido la facultad, todos esos casos hubiesen llegado ya a los tribunales y los tribunales tributarios le han dicho no al servicio. Claro, Solamente claro. hay uno que salvó y que fue el primer caso de la norma. Imagínate si el servicio tiene, ellos tienen la facultad administrativa de resolver, nos vamos a llenar de casos. Sí. Mira, en una columna que publiqué una semana atrás con otro profesor, Víctor Manuel Avilés, ahí nosotros nos Sí, pusimos hicimos presente, ¿cierto? Que cuando uno pelea con el fisco, está peleando David y Goliat, ¿ya? así No es. hay una verdadera igualdad de armas y por lo tanto, si el servicio termina calificando la ilusión administrativamente, uno llega al juez tributario para objetar un acto terminal de la administración que tiene una presunción de legalidad y que es muy difícil, o más difícil creo yo, revertir que lo que existe hoy, en que el servicio simplemente le pide al juez que declare la ilusión. O sea, no es lo mismo llegar con el acto terminal, reclamar en contra del acto terminal, que reclamar a un requerimiento de calificación, sobre todo cuando la contraparte es el fisco, ¿cierto? Considerando la realidad, ¿cierto? Que muchos asesores quizás no conocen al dedillo el detalle de esta normativa, pero también porque el Estado tiene un contingente preparado, y uno ve, si ve las estadísticas, los juicios tributarios por el servicio en la mayoría son ganados por ellos. Existe una cierta deferencia en los tribunales superiores en relación a la interpretación del director nacional y a las sentencias que son de primera instancia que son favorables al fisco. Por lo tanto, es un problema, creo yo, y por lo tanto hay una razón interna, local, nacional, que justifica que quizás siga la norma como está y por lo tanto que sea el juez tributario que califique la ilusión. Ojalá todo esto que hemos tratado de hacer ruido y quizás este podcast puede servir de argumento para que exista una igualdad de armas. Y esa es la idea. No es favorecer aquí al contribuyente ni al fisco, es que existe igualdad de armas. Y eso se da por entender un poquito qué es lo que se está discutiendo. Mira, un simple caso respecto de igualdad de armas. Tenemos el caso de una clienta que recibió una notificación de embargo, no hace mucho, era un par de semanas, un par de meses atrás, y ahí se enteró de que el servicio le había emitido una citación, una liquidación y luego el giro. Ella nunca recibió nada, según lo que ella nos indica, y fuimos a preguntar al servicio y el servicio, en primera instancia, el, el Departamento de Fiscalización nos dijo, no encontramos las notificaciones. La misma carta, la liquidación dice,
según liquidación XX que fue notificada por carta certificada. Las liquidaciones y las citaciones traen un número que tú haces el seguimiento en la página de correo. Eso tú lo ingresas y dice código no válido. Fuimos a correo, pedimos, nos entregaron un mail indicando que esos códigos no eran válidos y que ellos no lo habían notificado. Entonces, al final, presentamos una RAF, ¿ya? Porque ya se habían pasado todos los plazos, solicitando la anulación de la liquidación y, por tanto, de la citación de la liquidación y, por tanto, el giro, y que para detener el embargo que tenía nuestra clienta. El argumento del servicio hoy día es que, de acuerdo a sus sistemas internos, las cartas fueron notificadas. Y bueno, me dice, ahora el contribuyente tiene que probar que no fue así. No, eso está mal. Yo digo, pero tengo el certificado de correo que dice que vamos a preguntar, pero internamente nosotros lo tenemos notificado. Claro. Tiene que ver también con eso, con la carga de la prueba. ¿Ya? Es decir, porque cuando no hay igualdad claro, de armas, en definitiva, la carga la tiene el contribuyente. Claro, ahí nosotros hoy día estamos tratando de que Correos nos haga un certificado que diga que realmente esas cartas nunca las recibió y nunca se entregaron. O a quién se le entregó las cartas, porque en realidad cuando tú mandas una carta certificada, tiene que ser entregada a una persona adulta que se encuentra en el domicilio. No puede ser dejada por cédula como se hace pegada en la puerta, como se hace con los otros tipos de notificaciones. Entonces necesitamos saber quién recibió las cartas y no tenemos la certeza. Entonces hoy día ya se nos pasó el plazo para la RAF, se nos pasó el plazo para reclamar, porque nunca la contribuyente se entiende notificada, y hoy día lo único que nos queda es la RAF, y nos dicen que en realidad nosotros tenemos que probar que es la carta. Entonces, ahí vamos a este tema de la igualdad de armas, es decir, hoy día no existe a nivel de administración pública. El problema es que con la resolución que te emita por la RAF con F, no hay recursos. No. Quizás Esa una es la última. reconsideración, pero sería. No, hemos presentado a ese por RAF, otra RAF, porque se puede volver a presentar otra RAF. Cuando hay nuevos Y antecedentes. claro, hemos presentado y hasta 3 RAF hemos presentado, porque la primera nos dijeron que nos faltó tal cosa, en la Claro, segunda nos faltó otra cosa. claro. Digo, Ahí pero hay nuevos antecedentes. claro, ¿cómo no lo mencionan en la primera? Sí, claro. No, es que ahora al revisarlo salió otro tema, ya lo volvimos a presentar y salió otra cosa, y el contribuyente dijo, ¿sabes qué más, Pedro? Voy a pagar. Perfecto. Hay de todo en la viña del Señor. Como que terminamos peleados con el servicio en este episodio. No, mira, en realidad en todos lados pasa esto. Si te Sí. empezara a contar historias de tesorería, podríamos estar hasta las 12 de la noche. Sí, lo mismo con impuesto territorial, ¿cierto? Bueno, en fin, yo creo que hay harto para conversar. Sí, bueno, yo creo que ya con esto damos por terminado nuestro capítulo del impuesto al lujo. Ahora, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna consulta, alguna duda, nos escribe en nuestras redes que estamos nosotros transmitiendo este programa. Y desde ya, bueno, ya volvimos a retomar los capítulos que lo habíamos dejado un poco por estas pseudas vacaciones que me tomé para recuperarme de la operación renta, que este año fue bastante exigente, principalmente por lo que conversamos en el capítulo anterior, que complicaciones que tuvimos con la página web del servicio. Tenemos ya un nuevo tema para discutir en los próximos capítulos, ¿cierto, Eduardo? Sí, o sea, primera cosa, efectivamente, yo creo que esta discusión, este diálogo que hacemos con Pedro es un punto de partida. Siempre hay que pensarlo así, ¿cierto? Un punto de partida para abrir la discusión, y por lo tanto yo creo que es súper importante la interacción de las personas. En el mismo YouTube la gente puede hacer comentarios. Creo que en Spotify, donde estamos, también se pueden hacer comentarios, así que bienvenidos todos, y bueno, en la medida que nosotros podamos vamos a ir respondiendo y aclarando, y así generando una comunidad de discusión sobre temas tributarios que no se agota en lo teórico, sino que también en lo práctico. Y claro, el próximo episodio vamos a hablar de un tema que es súper recurrente y que tiene un montón de aristas, de esquirlas, que es el término de giro y disolución de empresas, que tiene al parecer una normativa más o menos simple,
pero llevado a la práctica hay mucho material y muchos temas que conversar. Sí, mira, a mí me ha tocado hacer varias charlas respecto de este tema y también en la práctica siempre estamos haciendo presentaciones de términos y giros. La idea es que, como ya estamos anunciando previamente estos temas a nuestros oyentes, desde ya empiecen a enviarnos sus consultas, sus dudas, a ver si cuando hagamos nuestro próximo programa ya las tengamos y podamos resolverlas ahí en la conversación que tengamos. La idea es, como siempre, conversar, discutir, analizar, ver posibles soluciones Llorar un y rato. no es malo, no es malo, pero también que en realidad yo sé que hay algunos funcionarios del servicio que nos ven, que nos siguen y que les ha parecido buena la iniciativa que estamos haciendo, especialmente por nuestro pasado aquí con la, Que nos con la condena, camiseta, que que con está la pegado, camiseta puesta todavía. está a fuego, ¿no? Sí, 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 eso no se cambia, pero no, es bueno hoy día tener otra visión desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la fuerza, como le digo yo, y que en realidad esto es en pos de ir creciendo, ir mejorando y también ser, como dices tú, una voz de análisis y discusión. Es decir, es así. Efectivamente. Ya pondremos más recursos a este podcast, ¿cierto? Con un estudio, Hace rato que estamos en ese tema. con una Como, cortina inicial, exacto, voces, ¿cómo se llama? ¿no? Música de fondo, Música de fondo, etcétera. No, pero ya, vamos. Ahora hay que retomarlo con más fuerza. paso a paso. Ya, pues mi Y amigo, también tenemos ah, pendiente invitados, tener invitados para conversar y hacer esto un poco más distendido y en el futuro, ¿por qué sí, no? Hacer algún programa online. sí, sería bueno quizás invitar a alguien de impuestos internos para conversar temas, a ver si lo autorizan. Wow. No, No, no no. puede estar con una mascarilla, ¿no? Bien Detrás de una tapado, cortina. claro. Y con Y la como voz distorsionada. entrevistar a las víctimas de delitos, entonces ahí no se ve. Nuestros amigos del servicio nos van a pasar la cuenta después, la factura. Bueno, si algún ex colega se ofrece para participar en ese formato, feliz, bienvenido. Ya pues, Eduardo, un Ya, mi placer haber amigo, estado contigo, haber retomado nuestras conversaciones y nos estamos viendo en el próximo programa. ya, pero igualmente, todo el éxito y buen fin de semana y saludos a todos, a todas nuestros oyentes. Un abrazo, hasta Chao. luego.